¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos en esta sesión especial que hacemos Lazos Químicos, un minuto, un libro, la letra suelta y en este marco de estas jornadas para evitar la violencia a las mujeres, bueno, pues decidimos tocar un tema que es importante para nosotros desde el punto de vista histórico, sociológico, filosófico y que da para discutir, para ponernos a ver las diferentes formas en que vemos cómo el capitalismo ha evolucionado, cómo se ha ido configurando, cómo se ha metido en nuestras realidades y cómo la ha configurado esta misma a tal grado de que hemos normalizado muchas de las situaciones que hoy vemos que eminentemente son de violencia, de desigualdad y de disparidad. Y en este sentido, la sesión es ser una parte introductoria de cómo esto que hoy llamamos el capitalismo cognitivo, ahorita vamos a ver qué es, ha prefigurado, ¿no?, estos elementos que tenemos ahora y que tenemos que cuestionarlos, tenemos que ir trabajando sobre ellos. Entonces, para esta sesión vamos a comentar un poco, vamos a ver algunos elementos de lo que es este capitalismo cognitivo, al mismo tiempo que también vamos a ir viendo algunos elementos como las mujeres son afectadas en esto, y vamos a tener dos entrevistas breves con dos mujeres que están muy involucradas en la parte de la tecnología, en la parte de los medios, en este caso digitales, en las tecnologías de la información y la comunicación, y vamos a ir platicando con ellas desde diferentes posturas cómo la tecnología, cómo este capitalismo cognitivo la afecta, ¿no?, las relaciones de familiares, de las mujeres, laborales, sociales, de todo índole de las mujeres. Es una entrevista con la doctora Teresa Lucio y con la maestra Ana Guzmán, y bueno, vamos a ir hablando de ello. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco viendo qué es esto del capitalismo cognitivo. Entonces, cuando hablamos de capitalismo cognitivo, hablamos de una etapa del capitalismo donde ha evolucionado de ser eminentemente la parte mecánica, la parte de las producción de las locomotoras y todo, después pasar por el sector de las energías, la energía nuclear, en fin. Y ahora estamos en una etapa del capitalismo donde la información, los conocimientos, los datos, los bits son realmente los importantes, donde son los que dominan y donde prácticamente todo se lleva ahí. Entonces, solamente para tener una idea de cómo hemos pasado a esto, vamos a revisar dos premisas. Una de ellas es que el ser humano recibe 4.000 millones de bits de información por segundo. Esto es algo que de repente se nos va, pero solo recordamos 2.000 bits. Entonces, la realidad a la que tenemos acceso realmente es un iceberg del que solo percibimos una pequeñísima porción, y de esa pequeñez vemos solamente aquello que podemos ver, aquello que nuestra mente configura, y en ese sentido creamos una realidad. Entonces, básicamente, creamos unas realidades donde nosotros pensamos que tenemos el dominio de la misma, cuando en realidad no, ¿no? Tenemos una realidad muy manipulada, muy dirigida, y donde nosotros tenemos esa falsa sensación de dominio de los datos, cuando en realidad no tenemos nada de ello. Otra de las cosas que hay que tener como premisa es que en esta fase del capitalismo encontramos que las empresas, las grandes empresas que cotizan ahora, por ejemplo, en el índice Dow Jones, entre las primeras encontramos 6 empresas dedicadas a las tecnologías de la información y de la comunicación, y entre las 30 primeras referencias ordenadas en una capitalización bursátil como Facebook, por ejemplo, o Microsoft o Apple, son empresas que nos marcan cómo el capitalismo ha cambiado de tener antes las empresas como Oil o las empresas
petrolera, las empresas mineras, Ford, las empresas de coches y todo, han quedado desplazadas para pasar a una etapa donde las empresas de servicios y de tecnología de información y comunicación son las que dominan. De hecho, la marca más costosa, la marca que más vende, en este caso, y que tiene un valor más en el mercado, es Apple, ¿no? No por nada los telefonitos estos son tan caros, ¿no? En este caso, pues porque tienen un valor. Entonces, con estas dos premisas, nosotros podemos entender que la modernidad estableció separaciones entre diversos ámbitos de actividades humanas, como la parte de la cultura y la parte técnica, entre la economía y la cultura. En este sentido, nuestra situación de la comunicación y relación con las tecnologías, la creación lingüística, la construcción social de saberes, son medios de producción y al mismo tiempo se han vuelto productos, ¿no? Y que nosotros los tratamos como mercancías. Entonces, podemos decir que la parte de la cultura y de la información y del conocimiento se ha integrado a los procesos de producción y de valoración económica, tienen valor de uso y valor de cambio. Entonces, obviamente, esta es una fuerza vital que nosotros denominamos el capitalismo cognitivo, ¿no? Esta etapa del capitalismo donde el principal mercancía, el principal producto es el conocimiento. Entonces, aquí lo vamos a poner, permítame, ahí está, ¿no? Entonces, esto es la definición, porque muchas veces estamos con esta palabra. ¿Qué es la cuestión del capitalismo cognitivo? Pues entonces es esta, ¿no? El conocimiento como la principal mercancía y el principal valor de uso. Ahora, ¿esto cómo ha cambiado en este sentido nuestras relaciones laborales y nuestras relaciones también de percibir el mundo, pero también las relaciones de trabajo y las relaciones de género? Nosotros vemos que las actuales tecnologías digitales, por ejemplo, los medios de comunicación de masas, los bancos de información, los satélites de comunicación, son lo que nosotros vemos como esa cara visible de este capitalismo transnacional que ha redimensionado las formas de conocimiento y percepción. Obviamente, este capitalismo ya no es el capitalismo de chimeneas, de engranes, ni de tecnologías para producir energía, no, sino obviamente este capitalismo es de inversión política y por lo tanto de una naturaleza epistemológica. En ese sentido, obviamente, tenemos que sus principales valores, uno de ellos es lo que conocemos como el Big Data, ¿no? El Big Data prácticamente es esta acumulación de conocimiento y esta manera en que circula en nuestra propia realidad. Por ejemplo, en este sentido, ahorita estamos haciendo uso de ello con un Big Data, y entonces nosotros tenemos algunas características muy básicas de lo que es esta Big Data relacionado con el capitalismo cognitivo. ¿Por qué estamos viendo esto? Pues porque obviamente queremos dar un marco general para después pasar a cómo esto, ¿no?, va a afectar, ¿no?, nuestros roles de género y específicamente a las mujeres. En este caso, decimos, entonces el principal objeto de acumulación en este tipo de capitalismo cognitivo es el conocimiento, ¿no? En este es muy característica la virtualización de la economía y la centralidad de los aspectos inmateriales. Por ejemplo, en este sentido, nosotros estamos utilizando bits, no estamos, digamos, Facebook, lo que hace es que este video que queda, le estamos dando contenido, le estamos dando material, un material, en este caso, inmaterial, ¿no?, que él va a comercializar de manera en publicidad y en fin, y entonces tiene usuarios. Entonces nosotros, y esto lo dice, hay una máxima, ¿no?, que dice, si es gratis, ¿no?, si es gratis es que tú eres el producto. Entonces nosotros nos estamos convirtiendo en este mismo momento en productos de ese capitalismo cognitivo, ¿no? Otra de las características que tiene es que tiene una asimilación de la innovación creativa a través de procesos de cooperación social entre individuos.
¿Qué se refiere básicamente esto? Que nosotros, por ejemplo, nos interrelacionamos desde una empresa de marketing hasta los youtuberos, hasta los influencers de Instagram, hasta la creación de agencias de arte basadas en las tecnologías de la comunicación y de la información. Entonces, prácticamente estamos muy relacionados con ellos, pero tenemos que actuar en conjunto y al mismo tiempo que yo esté en solitario, aunque yo me grabe, necesito una colectividad para que en mi producto, en este caso el video, lo que haga, la información que yo dote, ¿no? Ya sean las clases en línea, en fin, cursos, obviamente se convierta y se sociabilice. Otra de las cosas que tiene una característica de esta Big Data como forma de este capitalismo es que hay una creciente complejidad de los mercados de mercancías. Entonces, obviamente, los procesos de producción se han tenido que transformar, ¿no? Por ejemplo, por eso vemos a estos grandes millonarios como Jeff Bezos, que a través de una comercialización de mercancías, de ir y traer, ¿no? De la mensajería basada en la virtualidad, en esta empresa de Amazon, ha logrado convertirse en una empresa enorme y a él convertirlo en el hombre más rico que ha existido en el mundo. Es decir, Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo y si contamos a los 10 primeros millonarios, apenas se acercan a lo que él tiene, ¿no? Entonces, esta es una idea de la proporción. Jeff Bezos es más rico que varios países por sí mismo, ¿no? Entonces, obviamente, tuvo que encontrar la materia de flexibilizar sus estados de producción y ver cómo las mercancías llegaban, salían y cómo las vendía a través por ejemplo, de estas plataformas con Internet. Entonces, eso ha hecho, esta es otra característica, que hay una interconexión muy fuerte entre los sujetos, ¿no? Para que haya procesos de acumulación y que los indicadores de productividad como valor agregado pues aumenten. Y entonces, por ejemplo, tenemos a los chicos que salen y que se lanzan a trabajar como primeros trabajos marginales a los call centers y donde, bueno, ahí vemos cómo se tuvo que también innovar prácticamente en las formas de trabajo. Obviamente, pues sí, sin derecho. Simplemente lo vemos con las plataformas, estas como no sé, Rapid o las que nos traen la mensajería, los procesos productivos, como son inclementes con ellos, ¿no? No tienen derecho, no tienen servicio, y aparte los tratan como si fueran socios, ¿no? O sea, son los socios de las empresas cuando realmente no lo son, ¿no? Son trabajadores, hay una explotación muy fuerte, no tienen derechos y nada, pero los hacen sentir que ellos son parte de la empresa, ¿no? Y entonces, obviamente, les hacen pensar, y esta es otra característica, que esta cuestión de trabajo son sus trabajos reales, cuando en realidad son una serie de algoritmos que en constante transformación y movimiento, que a través de estos medios como el Big Data se dividen a los trabajadores en dos grupos. Por un lado, los empleos creativos y transdisciplinarios que vemos, por ejemplo, en las agencias de publicidad, los community managers, toda esta gente que se dedica a crear contenidos, ¿no? Y son trabajos bien remunerados, muchas veces estos. Y por otro lado, una gran cantidad de empleos que son asistenciales de estos primero, como los repartidores, ¿no? Y que no tienen precariedad y tienen una asignación salarial muy, 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 muy mala, ¿no? Entonces, básicamente ello. Entonces, en ese sentido, las tecnologías de la información y la comunicación se imbrincan en procesos sociales, económicos, políticos, culturales y se vuelven entre sí. Es decir, las tecnologías son simultáneas. Es como un oxímoron, ¿no? Al mismo tiempo de que son un remedio, ¿no? También se vuelven en el veneno de algo, ¿no? Se integran a la cultura, ¿no? También, y favorecen procesos de asociación de las comunidades, pero al mismo tiempo, ¿no? Hacen procesos de
tras individualización colectiva, es decir, de separación de las sociedades, ¿no? Entonces hay una disociación, en este caso, de la comunidad también, y con un individualismo, y todo ello con un ingrediente que es la competitividad, es decir, que se integra a ella para crear esta sensación de que en realidad estamos haciendo un trabajo muy importante cuando en realidad no. Entonces, estas prácticas que están muy asociadas y muy mediatizadas en este, por así llamarle, ecosistema tecnológico, han creado esto que nosotros le llamamos y que prácticamente ya ha empezado a ser un tema muy importante de estudio ya y preocupante, que es esta cuestión de la biopolítica. Entonces, estos ecosistemas tecnológicos, ¿no? Que nosotros pensamos los pensamos como sistemas autorregulados, ¿no? De comunicación, que están regulados básicamente por empresas de punta como Oracle o Microsoft, ¿no? Estos nuevos individuos de trabajo se ven siempre obligados a estar conectados en forma interactiva, ¿no? Con los circuitos comunicacionales. Simplemente lo vemos con esta instantaneidad que tenemos con los mensajes, con WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Me mandan un WhatsApp, si no lo contesto a los 3 primeros minutos, ya se creó todo un caos. O sea, es como si no bastara con leerlo, tengo que responderlo, ¿no? Tengo que estar interactuando. ¿Cuántas horas nos estamos viendo Facebook o Twitter o Instagram o en nuestras redes y siempre queremos como estar en contacto con estos medios? Entonces, obviamente, esta intercomunicación nos hace y nos ha obligado a estar en constante momento, o sea, estar disponibles las 24 horas del día, ¿no? Entonces, esto tiene unas implicaciones que van más allá de la cuestión temporal. También tienen que ver unas implicaciones de corte hasta corporal, ¿no? O sea, nuestro cuerpo se enreda con la trama tecnológica de tal manera que nos volvemos casi un tecnocuerpo, es decir, tenemos la tecnología implicada en todos los medios. No tarda en el futuro de que tengamos integrados ya algunos recursos digitales donde podamos ver, por ejemplo, ahorita Mark Zuckerberg está con el metaversos, casi ya es traer el aparato sumergido y hacer de esta cuestión de los lentes y estar algo natural y traerlo metido, ¿no? Entonces, si han visto una serie que se llama Years and Years, una serie inglesa que habla de estas distopías tecnológicas, entonces vemos gente que ya trae incluido el teléfono en la mano, ¿no? Que ya trae incluido chips para poder escuchar conversaciones sin necesidad de audífonos, en fin. Es decir, vamos un poco hacia ese tecnocuerpo, esa tergiversación de la materialidad, en este caso de lo biológico, ¿no? Y entonces vamos a estar en un futuro muy cercano, estar mediatizados por interfaces con dispositivos de contacto integrados al cuerpo y conectados unos con otros y que van a hacer que los procesos administrativos, incluso nuestra vida social, en este caso, esté en un orden mediático y por lo tanto el Big Data aumenta. Entonces, obviamente, es uno de los siguientes pasos que tiene la tecnología y este capitalismo cognitivo. Y entonces, concluyendo un poco con esta parte, nosotros vemos que esta expansión de las actuales tecnologías digitales, con esta expansión, los trabajadores se ven obligados ya no a vender su fuerza de trabajo, ¿no? Como tal, como antes, la mano, el tiempo y todo, sino su capacidad de adaptarse permanentemente, su imaginación, su lenguaje, la comunicación, su inteligencia, su creatividad, su capacidad de reinventarse, esas son condiciones que hace que en este caso muchos de las empresas lo vean como principales habilidades más allá de los grandes currículos y todo, sino esas tipo de habilidades. Esto es decir, el congenitario.
el nuevo trabajador, ¿no? Del capitalismo cognitivo hegemónico es este, el que vende su conocimiento, sus habilidades, su desarrollo y su formación, y lo tiene como una mercancía, es decir, ya una cibercultura como tal, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, llegamos a una etapa que, pues, si bien es preocupante, pues sí, nos debe de preocupar todavía más, ahorita lo vamos a ver, porque en estas fases del capitalismo cognitivo, eh, prácticamente tenemos una cultura del 24/7, es decir, de la disponibilidad para todos, ¿no? Entonces, lo hemos visto ahorita en la pandemia, que ahorita nuestras invitadas nos van a explicar un poco más, esta cuestión de la fusión del trabajo y el descanso, donde no tenemos estos espacios separados, ¿no? Donde la digitalización y la tecnología ha hecho que se fundan, ¿no? Nuestros horarios libres, ¿no? Nuestros descansos con el trabajo ya no haya una diferencia, aunque nosotros pensemos que sí la hay, no la hay, ¿no? Por ejemplo, las tecnologías que se han hecho cada vez más simples, a tal grado que pues, la traemos aquí, ¿no? Son móviles, estamos conectados todo el tiempo y por eso podemos trabajar desde el celular y obviamente, sí, en nuestros espacios que consideramos muertos, pues obviamente son nuestros espacios para estar trabajando y consumiendo. Por ejemplo, estamos viendo Facebook, pero al mismo tiempo estamos comprando. Al mismo tiempo nos están bombardeando de una serie de productos. Ya hace unos días leía que ahí están tratando de producir ya de una manera que hasta que pues, en el momento que estemos durmiendo estemos viendo publicidad, así como las famosas cookies que nos llegan aquí, ¿no? Entonces, un poco para llegar a cómo está este dominio y cómo afecta a las mujeres, en este caso, nosotros vemos que el mundo ha dividido este trabajo, el trabajo que antes llamábamos la división social del trabajo, ¿no? Entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, ahora lo tenemos de manera geográfica, de tal manera que las partes en azul, el norte, tiene este trabajo bien remunerado, con trabajos más hacia la cuestión de la información y la comunicación, y en los rojos, trabajos de muy baja remuneración, pesados, complicados, en este caso como maquilas, explotación de minerales, ¿no? Minas, o sea, los trabajos sucios y riesgosos. Y obviamente la diferencia es notoria entre los salarios y los puestos de trabajo y las exigencias y habilidades. Entonces, obviamente, esta división creada sobre el conocimiento, ¿no? Sobre este capitalismo conectivo, hace que el trabajo femenino tenga una división no de género, no de hombres y mujeres, que lo hay, ahorita lo revisamos, pero al mismo tiempo hay una división que podemos llamar intrafemenino incluso, ¿no? Entonces, esta división intrafemenina propone la visión de un norte global, ¿no? Donde las mujeres desarrollan principalmente trabajos de consumo y reproducción de los consumidores, en contraste con el sur, en el que las mujeres están destinadas a ser productoras de mercancías y trabajadoras de la industria, incluso del sexo, ¿no? Mientras que el norte se anima a las mujeres a tener hijos, gracias también a las tecnologías que les permiten tener hijos, incluso imposibles por la naturaleza, es decir, a los 40 o 50 años, a las mujeres del sur se les ve limitada su capacidad procreativa, ya que esta es percibida como una amenaza cultural e incluso hasta ecológica, ¿no? Entonces, la misma lucha feminista de los últimos años ha aportado mucho acerca de estas divisiones, pero también ha aportado este planteamiento del trabajo doméstico, que llamamos trabajo doméstico, que también es un trabajo para el capital muy importante y al mismo tiempo es un trabajo que no está remunerado, es decir, es un trabajo donde hay un impago y por lo tanto ese impago, ¿no? Hace posible la acumulación de capital. Es decir, la plusvalía directa que se está generando de este trabajo sin pago se va directamente hacia los patrones, hacia los empresarios, hacia las élites y todo ello
que no está pagando a las mujeres por el cuidado, por la reproducción, por la asistencia de sus mismas familias, ¿no? Entonces, obviamente, hay una fuerte llamado de atención del movimiento feminista, obviamente, por llamar la atención sobre el trabajo de impago, ¿no? Y la producción que se realiza dentro y fuera del hogar, como la reproducción de fuerza de trabajo. Entonces, esto ha llevado, y esto es muy importante, ha llevado a pensar y a replantear, en este caso, cada aspecto de la vida cotidiana y a observarla como una configuración cultural. La crianza de los niños, la relación entre hombres y mujeres, las relaciones homosexuales, la sexualidad en general, todo ello en función de la explotación y la acumulación capitalista. El asunto nos obliga también a repensar si la noción del capitalismo cognitivo es suficiente, ¿no?, para dar cuenta de la diversidad de subjetividades y luchas, y cómo la disparidad entre hombres y mujeres y el trabajo entre mujeres mismo, ¿no?, está dividido. Entonces, la producción de las facultades afectivas, por ejemplo, que las mujeres usualmente se les ha cargado históricamente esto como la parte de comunicación con los hijos, ¿no? La parte de toda la relación que tiene la mujer con respecto a sus matrimonios, a sus parejas, a su sexualidad. En este caso, obviamente se han vuelto variables en este caso que el capitalismo, pues obviamente usa para acumular capital y con un pago totalmente disparejo, así mismo como las actividades, por ejemplo, que pueden ser de paga, como el cuidado, en este caso, de las enfermeras, el trabajo docente, por ejemplo, o el mismo trabajo de la agricultura. Entonces, que sí los han desarrollado las mujeres desde siempre, pero en este caso sabemos que es menos remunerado que el trabajo de los hombres. Entonces, obviamente, la división social del trabajo, también hay una meritocracia de corte de género, donde los hombres, obviamente, se quedan con los mejores trabajos y a las mujeres las tienen como simplemente apoyo de esto. Entonces, por ejemplo, la mujer se encuentra dentro de este contexto laboral se ha vuelto que se ha vuelto un paradigma del sujeto social dominado como tal, ¿no? Eso es una categoría ya de estudio sociológico. Entonces, se estudian, por ejemplo, las demandas de entrada y de salida al mercado laboral según las exigencias sociales y productivas del momento. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos en las mujeres, a diferencia de los hombres, que se tienen que lidiar no nada más con la competencia dispar que tienen con los hombres, con las estructuras de conocimiento y con las estructuras políticas, sino también luchar en este caso contra el papel productivo y reproductivo que tienen, ¿no? Si van a tener hijos, si no, si están casadas o no, en fin, todas estas se vuelven categorías para poder acceder a mejores trabajos o ser candidatas a una explotación indiscriminada, ¿no? Tanto con fatiga, tiempo, posesión del cuerpo, conocimiento, en fin. Entonces, obviamente, el trabajo va cayendo en una precariedad y en el trabajo femenino. Y entonces esta división social del trabajo se va fundando sobre funciones productivas, ¿no? Y un poco ya con el grado del conocimiento, entre más conocimiento tengas, pues obviamente mayor valía tienes, pero también el punto es, no nada más hay que tener mayor conocimiento, sino también hay que competir con las viejas estructuras que han quedado ahí estancadas, ¿no? Con este patriarcado de alguna manera que se nutre el capital. En ese sentido, la violencia hacia las mujeres se ejerce directamente desde el mismo origen de los sistemas productivos. Y entonces, si nosotros vemos que la cantidad de empresas que hay, que están lideradas de mujeres, podemos darnos cuenta que es mínimo ante el número de empresas lideradas por hombres.
y en este caso, por ejemplo, en este momento solamente hay 24 mujeres liderando empresas dentro de las 500 de la revista Fortuna, y que representan en este caso que no se ha movido en los últimos 10 años, aún con la lucha feminista, no se han movido estas estructuras. Es decir, hay un movimiento feminista muy fuerte, pero en las estructuras de poder y en las estructuras que deciden y que prácticamente son las que imponen los modelos productivos, no hay un cambio, ahí no ha pasado, ¿no? Las barreras culturales y las mentalidades arraigadas, muy patriarcales y muy machistas, obviamente están ahí, están impregnadas. Entonces, obviamente, cuando las mujeres llegan a la cima de estos trabajos, van a llegar, pero siempre ganando mejores que los hombres. Incluso ella, las mujeres, una mujer que llega a un puesto de trabajo de gran valor, en este caso, es porque tienen que demostrar a veces hasta el doble que trabajan mejor, son un trabajo más duro, más persistente, con unos factores de conocimiento mucho mejores, y entonces obviamente es una doble lucha. Entonces, obviamente los hombres no vemos estos obstáculos, ¿no? Entonces, aunque para las mujeres son muy visibles, los hombres no los vemos, y prácticamente la meritocracia de género está muy marcada, ¿no? Entonces, esto ha llevado, ya para pasar con nuestras entrevistas, a que haya esta precarización y esta del trabajo femenino, es decir, que la pobreza se traduzca en esta feminización del trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo de las mujeres no solamente la somete, ¿no?, a esta precarización, ¿no?, del capitalismo, es decir, de tenerlas sometidas, ¿no?, de tener un sometimiento basado en el conocimiento, pero también en las estructuras patriarcadas, ¿no?, patriarcales, que ya están digamos, muy llenas dentro de nuestra sociedad, y mandándolas a trabajos informales, a trabajos sexuales o a trabajo doméstico no remunerado, y entonces esto va creando un aislamiento social, y esto se va agravando incluso con la edad, ¿no? Entonces, obviamente, esto hace que muchas de las mujeres tengan que emigrar a otros sitios, a zonas violentas o criminales, a que entren al negocio, por ejemplo, del sexo, que se vea como normalizado, como me llama mucho la atención, por ejemplo, OnlyFans, que utiliza el cuerpo femenino, porque es mayoritariamente femenino, aunque haya hombres, ¿no? Pero es mayoritariamente femenino, y lo convierte en un producto. Entonces, yo en mi plataforma dejo que te desnudes, que trabajes, que manejes la parte sexual, pero yo te cobro, ¿no? Y tú cobras. Es decir, es una trata, ¿no? Justificada, virtualizada y todo ese asunto, pero se hace pensar que es normalizar y que de ahí se puede sacar, ¿no? La misma cuestión que se ha generado en las redes, por ejemplo, con estas situaciones como escuchamos Sugar Daddy, todo ese asunto, que se ha normalizado, y hay plataformas estas de contacto, de liga y todo esto, como Tinder, Google, todas ellas, llenas de esto, ¿no? Donde se buscan estos comercios normalizados a través de estas plataformas, que claro, si ponemos una imagen de un desnudo, de un cuadro de Courbet, nos censura Facebook, pero por ejemplo, deja que anuncies tus negocios de trata, ¿no? Como con tus OnlyFans, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es un poco la parte de la hipocresía, y un poco la parte donde la violencia se va a reflejar más en las mujeres, ¿no? Entonces, concluyendo para ir a nuestra primera entrevista, obviamente las mujeres, sus demandas de mejores trabajos, de mejores puestos, obviamente se ven limitadas por estos mecanismos arraigados, por estos precarización del trabajo, por esta comercialización y distribución, en este caso, que hay de la explotación femenina, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el capitalismo, que es increíblemente mutante, va cambiando, nos va dando elementos como lo que tenemos aquí en la gráfica, para ver cómo no tenemos una disparidad tanto en lo laboral como en lo académico. Por ejemplo, en la gráfica podemos ver cómo las mujeres cuentan con 30% menos de posibilidades, en este caso, de ser citadas para una entrevista de trabajo, ¿no? Contando con el mismo perfil
laboral, ¿no? Entonces, y esto se hace mayor si las mujeres tienen hijos, es decir, a las mujeres les cuesta trabajo, y si nos damos cuenta en la gráfica, donde aquí en este lado, vemos que la brecha entre salarios es muy elevada, ¿no? O sea, las brechas entre los países desarrollados es impresionantemente alta con respecto a los países subdesarrollados. Y, por ejemplo, se han hecho leyes y tenemos algunos países que sí bien han logrado tener leyes para la igualdad que haya, en este caso, una igualdad, pues vemos que estas leyes cuesta trabajo. Por ejemplo, vemos a Bélgica, a Francia, ¿no? Entre los primeros lugares, sí, pero esto no se reproduce necesariamente en el trabajo directo y de manera constante y de manera rápida. Aunque, por ejemplo, en esta gráfica nos damos cuenta que las mujeres hay más mujeres estudiando y tienen mayores grados y mayores conocimientos que los hombres. Sin embargo, ¿no? A pesar de que tienen mayor conocimiento, son, en este caso, ay, perdón, me pasé aquí, ay, me pasé, perdón, tienen, ahí, permítame, tienen menos chance y ganan menos que los hombres. Teniendo más conocimiento, ganan menos que los hombres. Digamos que esta podría ser esta conclusión de lo que hace el capitalismo cognitivo, ¿no? Lo que llamamos esta nueva fase de la producción capitalista.